Ven a mi lado, me dijiste. El Café Tortoni, Buenos Aires. La poesía es de quien la usa, no de quien la escribe. Hoy, en este mismo ambiente, vamos a hablar de 3 generaciones de escritores argentinos. 3 maneras de mantener y alterar una identidad. Misterios de la vida. Aunque la narrativa argentina es una de las más potentes en todo el continente, nunca ha sido beneficiada con un premio Nobel de literatura. Se habla de Ernesto Sábato, se habla de Adolfo Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares es un autor que tiene un espectro muy amplio de expresividad. Él fue quien escribió La invención de Morel, una maravilla de artesanía intelectual, un juego fantástico, pero al mismo tiempo es capaz de realizar una novela como un campeón disparejo con toda la gracia realista que le da un taxista en la ciudad de Buenos Aires. Desde el Café Tortoni nos desplazamos hacia la casa de Adolfo Bioy Casares y invadimos su propiedad sin ningún rubor. El destino me ha dado alguna imaginación y por eso yo invento las cosas, pero el proceso de la invención creo que no podría describirlo fehacientemente y útilmente para los demás. Es un pequeño milagro que ocurre, una magia modesta que hay. Si una persona es modesta, el hecho fantástico resalta más cuando le ocurre a él. El aristócrata nos parece lejano y estúpido, en cambio uno puede creer más en un personaje humilde. Me resulta más agradable la mano real que la fantástica. Ahora tengo una mente acostumbrada a inventar hechos fantásticos y hace de las suyas, y cada vez que estoy pensando en una historia pone algo fantástico en mi mente. Tengo que decir que en Deshonra Cortázar dice que le gustaría tener la mano mía para escribir sus cuentos. Yo creo que si uno lee sus cuentos comprende que la mano de él fue suficiente, que escribía muy bien. Creo que eso proviene de un sentimiento de amistad que sentía hacia mí y que era recíproco. Nos hemos visto 4 o 5 veces en la vida con Cortázar, pero sentíamos que éramos muy, muy amigos. En una de mis largas gripes, pensé que Borges y yo conocíamos mucho la literatura policial y que podríamos dirigir una buena colección de novelas policiales. Le propuse eso a Borges, me dijo que le parecía muy bien y que ya que yo había tenido la idea, lo propusiera a los editores, que eran MC Editores. Fui a ver a gente de MC y me dijeron que, bueno, que les parecía bien, pero que sería desdoroso para ellos que los libros tuvieran el sello de MC, que cambiarían el sello, pero nosotros pusiéramos nuestros nombres, ¿no?
Bueno, después pusieron el sello de MSI, creo que salvamos a la editorial cuando tenía pérdidas por todas las otras colecciones, con la nuestra del Séptimo Círculo, que se vendía muy bien. Cualquiera, uno de los dos encontraba la idea de un cuento. La discutíamos durante la comida, en la noche, Borges venía a comer todas las noches a casa, y después pensábamos que después de 3 días ya estaría bastante madurada como para escribirla, pero Borges se impacientaba, y esa misma noche empezábamos a escribir. Desde hace 20 años, Buenos Aires viene perdiendo su alegría existencial, sostiene Pepe Ilachév en Sobrevivir en Buenos Aires. La muerte como efecto secundario, Ana María Chua, su mejor novela, un padre enfermo, un hijo que intenta rescatarlo y una pasión malograda. Poemas leves sensibles en Primeras luces de la noche, Diego Bañera. Y fui atrapado en pleno vuelo y me encerraron en un cuerpo y me dieron un nombre. De vuelta lo caminito que el tiempo borrado, que juntos un día no viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y justos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. En varios sentidos, Abelardo Castillo ha sido un animador de la literatura contemporánea argentina. Primero fue el fundador del Escarabajo de Oro, donde debutaron grandes escritores. Luego, el autor de la obra de teatro Israfel, cuyo protagonista es Edgar Allan Poe. Enseguida fue el autor de El que tiene sed, una terrible novela sobre la adicción al alcohol. Y finalmente, el autor de un clásico cuento, La madre de Ernesto, favorita de los realizadores del Show Internacional de los Libros. Con Abelardo Castillo teníamos una cita aquí, en el Tortoni, pero dijo que no, que él quería jugar de local en otro café, el Ópera Prima. ¿Por qué? ¿Por qué este café? Bueno, porque primero que la gente de este café, amiga mía, trabaja acá, un poeta, un excelente poeta joven, Diego Bañera, pues le tengo mucho cariño, ¿no? Para mí el Tortoni está más vinculado a los 60, al Escarabajo de Oro, como a toda mi juventud literaria e incluso ideológica, porque es muy difícil separar los dos niveles en el 60, ¿no? Bueno, es un caso absolutamente maravilloso, la fidelidad que tienen los argentinos con sus cafés. Yo creo que es una señal muy clara de identidad, de conducta social de este pueblo. Creo que sí. Es decir, algunos cafés tradicionales de Buenos Aires son algo así como el living de tu propia casa y los lugares donde suceden las cosas. Casi todas
las revistas importantes de la Argentina se han hecho en los cafés. Las reuniones de los escritores de la época de Art se hacían en los cafés, ¿no? El café era el lugar más barato. Con un café podía estar toda la tarde hablando de literatura sin que... Ahora ocurre menos, por supuesto, ¿no? Lo que quiero preguntarte ahora es un poco acerca de tu infancia y de un cuento que a nosotros nos tiene absolutamente volados y a tus lectores de toda América Latina, que es La madre de Ernesto. Sé que caigo en un lugar común, pero es como conversar con Shakespeare y no hablar de Hamlet. Bueno. Entonces... Es una exageración, pero yo a veces digo que La madre de Ernesto es mi karma, ¿no? Después de haber escrito durante 40 años, que te recuerden como el autor de La madre de Ernesto, ¿no? Pero es un cuento que yo quiero mucho. ¿Y de dónde nació esa? ¿Es una experiencia personal? No, para nada. Curiosamente, es una historia que me contó un amigo mío que no tenía nada que ver con la literatura, un amigo de infancia de San Pedro. Me dijo, se me ocurrió una historia, y me contó La madre de Ernesto, resumida naturalmente, ¿no? Le digo, eso es un cuento, y un cuento excelente. Y lo que él me dijo, bueno, un cuento, dice, ¿por qué no lo escribís vos? No había terminado de decir, ¿por qué no lo escribís? Y yo estaba escribiendo La madre de Ernesto, por supuesto, ¿no? La madre de Ernesto nos cautivó hasta tal extremo que hicimos una suerte de recreación atmosférica de algunas escenas que te invitamos de ahora a mirar con nosotros. Se lo agradezco, lo sabía, pero nunca lo había visto. Recuerdo que una tarde descubrí que tu... Yo me acordaba, todos nos acordábamos de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso, y era verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo, murmuró una canción, y nosotros nos habíamos codeado. Esto es el amor. Esto es el amor. Claro que nos acordábamos. Hacía meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia. No tenía nada de maternal. Y se pintaba mucho. La boca sobre todo. Fumaba, ¿te acordás? La madre de Ernesto fue publicada originalmente en un volumen que se llamaba Las otras puertas. Por mucho tiempo el libro no tuvo circulación, pero ahora, para júbilo de los lectores, los cuentos completos de Abelardo Castillo están publicados en editorial Alfaguara. ¿Has escuchado versiones contradictorias sobre el significado del final del cuento? ¿O tú mismo, con el pasar de los años, lo valoras de otra manera? No sé, hay varias versiones naturalmente, ¿no? Yo tengo, como casi todo escritor, es muy difícil que pueda juzgar el significado profundo de un texto. El propósito mío era, primero, ser creíble esa historia, que me parecía fascinante, y segundo, una especie de demostración que no era una proposición del todo lúcida, que era como recuperar lo esencial de una mujer en el estrato más bajo de su condición, ¿no? Cuando todos esperan que reaccione de una manera, recupera su condición de madre, ¿no? Lo otro es tratar de dar un testimonio de lo que sí soy absolutamente consciente y de lo que fui testigo, que es la crueldad de la adolescencia. La adolescencia creo que es una de las edades más crueles, ¿no? Y es donde aprendes a sobrevivir, o de lo contrario te destruye el entorno, ¿no? Caña y papel color. Ay, pantalón cortito. Bolsita de los recuerdos. Pantalón. De toda la
algo, Ernesto? Relatos humorísticos, como lo que sucede en un congreso de torpes. Contiene Ser humano y otras desgracias, Marcelo Birmayer, Ediciones La Flor. El Parque, de Silvia Iparraguirre. Aquí, en el parque de entretenciones de una ciudad, por la noche se despiertan sus monstruos fantasiosos. Todo sobre su literatura y mucho sobre la vida contiene El oficio de mentir, Abelardo Castillo. Conversaciones del autor con María Fase, MC. La literatura argentina se ha caracterizado por ser sustancialmente ambiciosa, una obra llena de juegos intelectuales y fantásticos. Pero los más jóvenes narradores han descargado a la literatura de esta responsabilidad. Ahora es una obra de acción dentro de lo cotidiano. Por favor, 2 cafés para mis amigos Martín Rejman y Juan Forno. Yo elegí hablar de gente de alrededor de 20 años, elegí hablar de gente que había dejado la adolescencia pero que todavía no había empezado a ser adulta, que había terminado el colegio secundario pero que todavía no había empezado a trabajar, porque creo que es un estado bastante particular ese paso entre la adolescencia y la edad adulta, ¿no? Lo primero que hubo fue el cuento rapado. Inmediatamente pensé que eso podía ser el germen de una película. Después empecé a escribir los otros cuentos, muchas veces pensando en... tenía una pequeña idea de una escena o de algún personaje y lo desarrollaba al máximo como para ver si aparecían ideas nuevas para la película, muchas veces. Y esos cuentos iban finalmente cobrando vida propia y cerrándose en otras historias. En realidad, yo soy muy riguroso en filmación. Soy absolutamente riguroso con el guión que escribo y con los diálogos. Quiero que los actores digan exactamente lo que está escrito y que respeten cada coma, cada punto y cada tono que yo pensé cuando lo escribí, prácticamente. Yo creo que siempre es difícil encontrar el registro propio para empezar a escribir. Y cuanto más oferta de libros hay y cuanto más pluralidad de voces narrativas hay, uno tarda más tiempo en encontrar su voz propia. Lo que pasa es que paradójicamente yo creo que la construcción del estilo de todo escritor es el ejercicio casi impune de plagio de los libros que más te gustan. Yo creo que Buenos Aires como megalópolis tiene una serie de defectos. El primero y más evidente es que casi todos los habitantes de esta ciudad, y me incluyo, nos creemos un desprendimiento de tierra europeo que vino flotando en el mar hasta acá y quedó adosado a Latinoamérica, pero que en rigor de verdad no pertenece a Latinoamérica. Y eso se aplica tanto a las relaciones con los demás puntos de la Argentina como con los demás puntos de Latinoamérica, con los otros países. Yo creo que Corazones cautivos más arriba, mi primera novela, es una apuesta más bien moderada, una historia íntima con pocos personajes, intimista por añadidura y que trata de trabajar en profundidad. Con el libro de cuentos con Nadar de Noche traté de abrir más el juego a una... Es decir, yo pensé, el libro de cuentos no fueron cuentos que fui escribiendo solos,
o en forma autónoma, sino que desde el principio pensé, estoy escribiendo un libro de cuentos. Y el tercer libro, la novela Frivolidad, que fue el libro que más me costó, me demoró casi 4 años escribirlo, es netamente un fresco social. Ni siquiera tiene un protagonista, es una novela que tiene 8 personajes que están tratados todos como si fueran personajes secundarios. Yo tengo debilidad por los personajes secundarios en las películas y en los libros. Y lo curioso es que casi toda la gente que la lee cree que son 8 protagonistas, cosa que me decepciona un poco. Me hubiera gustado que pensaran que eran todos personajes secundarios. El último café que tus labios con frío pidieron esa... Hay un tango que cuenta el desgarrado adiós de 2 amantes. Se llama El último café. Es el que ahora voy a sorber en mis labios con frío.